El Señor los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Alabanza, gloria a su nombre. Clamamos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Que el Señor toque con su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que esta prédica sirva para crecimiento nuestro, mío, de ustedes primeramente y mío también. Amén. Oh Dios Padre Todopoderoso, te alabamos. Vamos a hacer una oración por este día, que seas tú glorificado en medio nuestro. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, te da su Santo Espíritu, todo el dominio, con todo el dominio y el control, que hable por mí. Ministra a tu pueblo, guarda y gracias, Señor, por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Un hombre nuevo en un mundo viejo. Con frecuencia nos es dado escuchar la opinión de algún científico acerca de artefactos, antigüedades, piezas que se han conocido de otras, de remotas civilizaciones. Y nos hablan de 40, 50 y hasta 60,000 años. Frente a esto, algunas cronologías fundadas en estudios bíblicos que merecen nuestro respeto, nos dicen que desde Adán hasta Abraham transcurrieron 2,000 años. Y desde Abraham hasta Cristo otros 2,000 años más. Y desde Cristo hasta nuestra época ha pasado más de 2,000 años. Si 6,000 años fueran todo y no tuviéramos estos científicos que gustan agregar más años, estos miles de años a nuestro planeta, bastaría con decir que nuestro mundo es literalmente viejo. Amén. Nuestra preocupación sería encontrar en él a un hombre realmente nuevo en lo más íntimo y sustancial de lo íntimo y sustancial de su ser, es decir, de adentro de su espíritu. Amén. El Señor Jesucristo es la respuesta para las interrogantes de los hombres frente a la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, lo encontramos, hallamos a Jesús cara a cara con un distinguido religioso perteneciente a la secta más fuerte de los judíos, que era fariseo en aquellos días. Su nombre es Nicodemo, era fariseo, maestro de Israel y príncipe de los judíos. Nicodemo vino de noche. Ahora me busca el texto, por favor, de Juan, capítulo 3, 2 al 6. Nicodemo vino a Jesús de noche y su mayor problema era el reino de Dios y la manera de pertenecer a él. Y Jesucristo le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No lo sabía por no haber tenido la experiencia necesaria y el énfasis que el Señor le hacía referente a esto. De cierto, te digo, un poquito más arriba, hermano. Juan 3, ¿cuál? Juan 3, versículos 2 al 6. Había entre los fariseos entonces un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Esto era algo impensable, ¿verdad? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. Fíjense que habla, yo te aseguro, de quien no nazca de agua y del Espíritu. Podríamos pensar que se refiere al bautismo, pero no es realmente al bautismo. El agua en este caso significa purificación, limpieza. El que no es purificado a través de la regeneración
por el Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Amén. Respondió Jesús, de cierto, bueno, lo vuelvo a repetir un poquito, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se ha escuchado a ciertas personas angustiadas y convictas de sus errores y fracasos, exclamando esta frase: si yo pudiera nacer otra vez. Estas personas que suspiran tienen en Cristo la única oportunidad para comenzar de nuevo, en la esencia de su ser, que es la vida espiritual. Estas personas, ¿verdad?, podrían tener ese chance, ¿no?, de entonces nacer de nuevo. Necesidad de un hombre nuevo. O sea, es necesario nacer otra vez. Palabra de Jesús. Y está hablando de no está hablando de la naturaleza física, sino está hablando de la naturaleza del Espíritu. Está hablando del Espíritu. Y deja bien claro que lo que es nacido de la carne, carne es. La vida espiritual ocupa un plano altamente superior. En el Salmo 51 leemos: hallamos la oración del rey David, diciendo: crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Renueva, dice el salmista, renueva en mí un espíritu recto. El apóstol Pablo decía en Romanos, por favor, hermano, Romanos 12, 1 al 2. Dice así la palabra: que presentéis, dice a los romanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no conforméis a este siglo, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos esta renovación, esta regeneración del Espíritu. Necesitamos una nueva naturaleza interior. Eso es lo que Dios aspira, eso es lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Okay? Esto es muy importante porque no nos podemos quedar en las primeras palabras, en las más simples palabras del Evangelio, sino que hay que profundizar. ¿Me entiendes? Y Dios quiere esa regeneración en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén, hermana. Amén. Una nueva naturaleza interior. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Por causa de sus pecados perdió la imagen y semejanza que Dios le dio al crearlos. El hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios. Todo esto será recuperable solamente en Cristo Jesús, que nos ayudará a despojarnos del viejo hombre con sus hechos y nos revestirá del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Esto está en Colosenses 3:10. Amén. Aquí vamos a hacer un comentario acerca de la Iglesia Católica Romana. Enseña la regeneración bautismal por el bautismo. La regeneración bautismal por el bautismo. Esto está en el Código de Derecho Canónico número 737. Un comentarista católico agrega esta afirmación: por el bautismo renacemos a la gracia de Dios, a la cual estamos muertos por el pecado, y nos hacemos cristianos. Fíjese, a través del bautismo nos hacemos cristianos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto. El bautismo es absolutamente necesario para salvarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que es necesario para nosotros salvarnos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén.
La Biblia nos enseña, pero en ningún lugar de la Biblia hallamos la regeneración por medio del bautismo. No hay regeneración por medio del bautismo. Esto es poner en lugar el Espíritu Santo, un rito, una ceremonia. La Biblia nos enseña que el bautismo es una obediencia, un testimonio, un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay personas que han experimentado, no sé si a ustedes le han compartido esto, hay personas que al ser bautizadas han visto cómo el hombre viejo corre corriente abajo. Dios a veces permite esas visiones. El hombre viejo, entonces fíjate como dice aquí, que así como Cristo nos enseña, nos enseña el bautismo una obediencia, el testimonio, el símbolo de la muerte y el Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él. Nuestro viejo hombre queda sepultado en el agua y corre río abajo. ¿Lo han visto esto? ¿Estoy diciendo una barbaridad? ¿No? ¿O sí? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. En Romanos 6:4. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seamos en la de su resurrección. Constantino, el emperador Constantino, se convirtió al catolicismo y creyó que podría salvarse por el bautismo y de esta manera postergó hacerlo hasta poco antes de su muerte. Si esto fuera así, haría estéril, haría inútil la muerte de Cristo y anularía la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿No es? ¿Cómo lograr un hombre nuevo? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo es quien hace esta afirmación. El Espíritu Santo es el agente activo de la regeneración. En Tito 3:5 vemos lo que dice Pablo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese el lavamiento, ¿ve cómo hablan del lavamiento? El lavamiento por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por medio del bautismo que suceden estas cosas. ¿Okay? No es un símbolo de la muerte de Cristo y la resurrección. Juntamente con él fuimos enterrados en el agua del bautismo y nacemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Okay? Evidencia de un hombre nuevo, de un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17. Podemos decir que es un hecho milagroso, esto del renacimiento sobrenatural, porque es sobrenatural y da como resultado una nueva vida en Cristo Jesús con la transformación y confirmada con la transformación total del individuo. El Señor quiere eso, nuestra conversión, nuestra transformación total nuestra. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿No lo dice? Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Ezequiel 11:19. Perdón. Entonces tendremos un corazón nuevo, con una nueva manera de sentir, con una nueva voluntad y nuevas disposiciones de servicio. Ezequiel 11:19 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Es una promesa suya, Él la cumplirá a los que son fieles. Ahora una pregunta que les hago. ¿Hay algunos personajes de la Biblia que están en la Biblia y que fueron transformados? ¿O saben de alguno? ¿Quién? ¿Quién? Pablo. ¿Quién más? ¿Quién más?
Pedro, Pablo, María Magdalena, ¿no? María Magdalena también. David fue transformado. Salomón también. Bueno, la transformación es un tema central de la Biblia y muestra el profundo impacto de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Personas transformadas. Pablo, uno de los ejemplos más sorprendentes de transformación. Saulo de Tarso se conoció después, más tarde, con el nombre de Pablo. Saulo era fariseo, celoso perseguidor de los primeros cristianos, y estuvo presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y buscaba encarcelar y castigar a los seguidores de Jesús. Pero su vida dio un giro dramático en el camino a Damasco. La visión que Pablo tuvo de Cristo en el camino de Damasco fue una experiencia objetiva. Los compañeros de Pablo vieron una luz y oyeron un ruido, pero solo Pablo experimentó la visión que el Señor le dio. Al perseguir a la iglesia, Pablo estaba persiguiendo a Cristo mismo. El Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Ahora Pablo entendió que Cristo verdaderamente vivía y que era en verdad el Mesías resucitado. En sus cartas, Pablo se refirió a esta experiencia real del Señor resucitado. Sabemos que iba en el caballo, él cayó y quedó invidente. ¿Ok? Es comprensible que Ananías, el Señor llamó a Ananías y le dijo: ora por él, búscalo en Damasco, en la calle derecha, creo que dice la palabra, en la calle derecha, en la casa de un tal Judas, le dijo. Es comprensible que Ananías se negara a acercarse a este notorio perseguidor, porque había venido a Damasco. ¿Quién? Había venido a Damasco a arrestar a cristianos como él. O sea, ese era el motivo del viaje de Pablo a Damasco. Iba a perseguir, a arrestar a cristianos como él, como Ananías. A lo mejor Ananías también hubiera sido uno de los candidatos. A Ananías le fue indicado que fuera Pablo, le restaurara la vista, lo bautizara y le revelara su comisión. Ahora Pablo sería un testigo de Cristo. El antes perseguidor de Cristo sería él mismo perseguido por su propio testimonio de Cristo. Fíjese, él perseguía a los cristianos y ahora eran los judíos, los perseguían a él al saber de su conversión. Él no perdió tiempo para testificar en la sinagoga de Damasco. Él fue a eso, a testificar en la sinagoga de Damasco. Su celo como perseguidor fue superado por su celo por Cristo. Ha habido intentos de explicar la conversión de Pablo. La explicación más simple, ¿cuál es? ¿Cuál es la explicación más simple para la conversión de Pablo? ¿Nadie? Conversión total. Ajá, conversión. Tenía que haber una conversión total. Entonces la explicación más simple y así la más profunda es que Cristo lo tomó y le hizo así. Le hizo dar media vuelta. De un fanático controlado por su propia voluntad, lo transformó en un discípulo fanático y dirigido por Cristo. Pablo fue perseguido por los judíos en Damasco y tuvo que escaparse de la ciudad de una manera inusual. ¿Cómo escapó? ¿Cómo hicieron para que escapara de Damasco, Pablo? Lo descolgaron de los muros de Damasco con una cesta. Por el muro tuvieron que bajarlo, porque le habían jurado matarlo los judíos. Tuvo que escaparse de la ciudad de una manera inusual, bueno, que es la cesta que ellos con una cuerda. Los apóstoles eran renuentes a recibir a Pablo, fíjense. Claro, como iban a recibir a un perseguidor de ellos mismos, pues.
Pero Bernabé intervino a favor de Pablo. Bernabé intervino a favor de Pablo. Después de esto, ¿sabes cuántos años tuvo en Tarso Pablo? 10 años. Esos son los años silenciosos de Pablo. Amén. Seguimos acá. Vamos a hablar ahora de Pedro. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, originalmente llamado Simón, y era pescador de oficio. Cuando Jesús lo llamó a ser discípulo, le dijo: os haré pescadores de hombres. A Simón y a Andrés, su hermano, lo llamaron. Y le dijo: venid en pos de mí. Esto está en Mateo 4:19. Venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Pedro era conocido por su naturaleza impulsiva y estaba sin comprender completamente las implicaciones de sus acciones. Era por naturaleza impulsivo. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Pedro fue su negación a Jesús. Esto está en Primera de Lucas 22, versículo 34. Jesús le dijo a Pedro: no es que el gallo cantó 3 veces. Hay personas que piensan que el gallo cantó 3 veces cuando Pedro negó al Señor. No era así. Dice la palabra: el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Después de 3 veces que negó al Señor, cantó el gallo. Uno pensaba que era no. La negación de Jesús fue un momento de profundo fracaso y arrepentimiento de Pedro. Tenemos otro personaje aquí que no lo mencionamos antes: Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un recolector de impuestos. Sí. Se hizo rico a costilla de sus compatriotas judíos. Dice, era un recaudador de impuestos y su transformación fue significativa. Era un hombre rico y su riqueza era gracias a sus compatriotas, explotar a los compatriotas judíos. Okay. Los recaudadores de impuestos eran vistos como corruptos y traidores. El encuentro de Zaqueo con Jesús se registra en Lucas 19, versículos 1 al 10. Deseando ver a Jesús, Zaqueo se montó en un árbol, era pequeño de estatura, a un árbol sicómoro, porque era bajo de estatura. Cuando Jesús lo vio, llamó a Zaqueo, Zaqueo por su nombre, y él mismo se invitó a la casa de Zaqueo. No fue Zaqueo, fue él mismo se invitó. Voy a posar en tu casa. Este acto inesperado de bondad y aceptación llevó al arrepentimiento y transformación de Zaqueo. Él mismo declaró: mira, Señor, ahora mismo doy la mitad de mis bienes. Fíjate cómo Dios actuó en él, tremendamente, ¿no? Ahora mismo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. David fue profeta, salmista, precioso los salmos de David, ¿verdad? En Israel, y es uno de los personajes más conocidos de la Biblia, famoso por su valentía frente al gigante Goliat. Y David fue un niño temeroso de Dios y obtuvo varios logros. Su historia estuvo marcada. ¿Por qué? Por ¿Qué hizo David? ¿Qué pecado cometió David? Adulterio y ¿qué otra cosa? Homicidio. Puso a Urías, ordenó que lo pusieran en primera línea a Urías. Tremendo, ¿no? Tremendo, y cometió adulterio. Estos pecados terribles y malas acciones que afectaban su relación con Dios. El Salmo 32, versículo 5, Salmo de David, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
el Señor lo perdonó. Y aquí viene la mujer más valiente de todas, María Magdalena. Es otra personaje cuya vida fue profundamente transformada por Jesús. Era recordada por su devoción a Jesús y su presencia en los momentos más claves de su ministerio, incluida la crucifixión y la resurrección de Jesús. Sin embargo, antes de su encuentro con Jesús, María estaba atormentada por 7 demonios. El Señor Jesús la liberó. María, dice la palabra, Lucas 8:2, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y María se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. Estuvo presente en la cruz cuando muchos otros habían huido. Y fue la primera en presenciar a Cristo resucitado. ¿Se acuerdan? Que fueron las primeras que fueron al sepulcro. Ella con otras mujeres. Y encontraron la roca rodada y ¿cómo se llama? Las vendas, el vendaje que vendaban a los cadáveres. Sí. Nacer de nuevo es un don de Dios a través del Espíritu Santo como resultado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es a través de la fe en Jesucristo y por medio del arrepentimiento y el deseo de llevar una vida nueva. Tenemos que tener el deseo de llevar una vida nueva todos nosotros, me incluyo, ¿ok? Para la honra y la gloria de Cristo, amén. La regeneración es la comunicación de la naturaleza divina al hombre por la operación del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Y aquí hay una parte que Magali me sugirió y me parece muy bueno también, que completa la idea, ¿no? Nacer de nuevo se refiere a una transformación espiritual, incluye transformación espiritual, un cambio radical de la persona que se convierte en una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que el Señor desea, el Señor quiere. Amén. Amén. Aquí se hace un llamado a la conversión, pero no creo que haya personas nuevas aquí. ¿Hay alguna persona nueva? No, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Continuamos aquí. Conclusión. Dios podría continuar realizando el milagro de transformar aquellas vidas que busquen su gracia, su amor y su misericordia y su perdón. Solo su poder será posible hallar hombres que estén dispuestos a cortar con el pecado en todas sus formas y ponerse incondicionalmente en las manos de Dios. ¿Lo has hecho tú? Hazlo en este instante. Desde el momento que lo decidas, serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Y para terminar, quisiera leer, para concluir, esto lo había, en otra prédica yo lo había leído. ¿Se acuerdan de los gusanos de seda? ¿No se acuerdan de los gusanos de seda? No se acuerdan. Ok. La conversión es un nuevo nacimiento. Nacer tiene fecha, crecer lleva tiempo. Crecer lleva tiempo. ¿Es verdad o no? Todavía hay cosas en nosotros que el Señor quiere cambiar y tenemos que decirle, Señor, ayúdame a cambiar cualquier cosa, cualquier tendencia de nuestro carácter, cualquier cosa. Amén. No se puede exigir a una persona sin un pasado religioso que de la noche a la mañana se convierta en cristiano. Es necesario saber que ese nuevo nacimiento necesita esfuerzo. Tenemos que estar dispuestos de parte nuestra, ¿verdad?, a que el Señor obre en nosotros ese cambio. Cuando era niño, no soy yo,
el que escribió esto. Cuando era niño, me dediqué durante un tiempo a cuidar gusanos de seda. Los alimenté hasta que fueran adultos. Y un buen día, algo sucedió en sus vidas que les hizo cambiar. Empezaron a sacar unas finas hebras de hilo y terminaron haciéndose una sepultura. Allí murieron mis queridos gusanos, como se muere el mundo cuando uno acepta el reto de Cristo. ¿Usted ha muerto en Cristo? ¿Ha muerto? Al mundo, claro. ¿Hemos muerto al mundo? Ya. Cuando se muere el mundo, cuando uno acepta el reto de Cristo. Ahora bien, el proceso no había terminado. Tras un tiempo que a mí me pareció en extremo largo, acabaron resucitando a la vida completamente nuevos, resucitando a la vida completamente nuevos. Esa misma metamorfosis, o una metamorfosis ahí con el gusano, se transformaron en unas preciosas mariposas, multicolores, creo, ¿no? Se produce en la conversión, esta misma metamorfosis se produce en la conversión y posterior desarrollo del creyente. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a hacer una pequeña oración, darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, enséñanos, Señor. Enséñanos, Dios, que quieres tú cambiar de nuestra vida, Señor. Y pedírtelo, Señor, pedírtelo en oración, que tú logres ese cambio, esa transformación completa de nosotros, Señor. Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, Señor. Que podamos decir como decía Pablo, ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Aleluya, gloria a tu nombre santo, Señor. Santo eres, Jesucristo. Queremos ser tus testigos, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor, en tus manos, para la honra, gloria de tu nombre y para la bendición y para la ayuda de muchas personas que lo necesitan, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no tomé ni un traguito del agua.